Bogotá, diciembre de 2016. La ciudad se preparaba para cerrar el año cuando una noticia paralizó al país entero. No fue un atentado, ni una masacre colectiva, ni un hecho relacionado con el conflicto armado. Fue algo que golpeó de una manera distinta, más íntima, más insoportable. La desaparición de una niña indígena en pleno norte de Bogotá. Su nombre era Juliana Zamboní. Esta es una reconstrucción narrativa basada en expedientes judiciales, fallos de la justicia colombiana y reportes de prensa ampliamente documentados. El objetivo no es revivir el horror por morbo, sino entender cómo ocurrió, por qué nadie lo evitó y qué cambió para siempre después de este caso. Juliana tenía 7 años. Pertenecía al pueblo indígena Yanacona y vivía con su familia en un sector humilde de la ciudad. El 4 de diciembre de 2016 salió de su casa para jugar como lo hacía cualquier niño. Nunca regresó. Las primeras horas fueron confusas. La familia recorrió calles, preguntó a vecinos, buscó ayuda. En una ciudad como Bogotá, una desaparición puede perderse rápidamente entre miles de denuncias. Pero algo no encajaba. Juliana no se había ido por voluntad propia. Alguien la había llevado. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, en uno de los barrios más exclusivos de la capital, se desarrollaba una escena que nadie imaginó conectar con esa desaparición. Un sector acostumbrado a la idea de seguridad, vigilancia privada y aislamiento del resto de la ciudad. Allí vivía Rafael Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera no era un desconocido para las élites bogotanas. Provenía de una familia con poder económico, vínculos sociales influyentes y una vida que, desde afuera, parecía estable. Había estudiado, viajado, vivido, rodeado de privilegios. Nada en su apariencia pública hacía pensar en lo que estaba por revelarse. Ese contraste fue uno de los factores que más estremeció a Colombia. Durante años, la violencia había sido asociada a ciertos territorios, a ciertos contextos sociales. El caso de Juliana rompió esa narrativa de forma brutal. Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda. Con el paso de las horas, la presión mediática creció. La familia de Juliana denunció públicamente la desaparición. Las redes sociales comenzaron a difundir su rostro. El país empezó a mirar. Lo que ocurrió después fue una cadena de decisiones, omisiones y silencios que hoy siguen siendo objeto de análisis. La investigación condujo rápidamente a un edificio en el norte de Bogotá, un lugar donde nadie esperaba encontrar respuestas. Allí, según la justicia, Rafael Uribe Noguera había llevado a la menor. Lo que sucedió dentro de ese apartamento marcaría un antes y un después en la historia judicial y social de Colombia. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario detenerse en algo fundamental: las señales previas. Los comportamientos, los antecedentes, los indicios que, vistos en retrospectiva, adquieren un peso inquietante. Porque este caso no solo habla de un crimen atroz, sino de cómo el poder, el privilegio y la indiferencia pueden convertirse en un escudo peligroso. A medida que se conocían los primeros hallazgos, la indignación creció. El país entero exigía respuestas. ¿Quién era realmente Rafael Uribe Noguera? ¿Cómo había actuado? ¿Por qué nadie intervino antes? Si este tipo de historias te parecen importantes de contar, si crees que entender estos casos es una forma de no repetirlos, este es un buen momento para suscribirte al canal y apoyar el contenido con un like. Eso permite seguir investigando y narrando estos hechos con respeto y responsabilidad. En la siguiente parte, reconstruiremos el perfil de Rafael Uribe Noguera, su entorno, su comportamiento previo al crimen y cómo la investigación empezó a desmontar la imagen que lo protegía.
Para entender el caso de Juliana Zamboni, la justicia tuvo que mirar con lupa a Rafael Uribe Noguera mucho antes del 4 de diciembre de 2016. No bastaba con describir lo ocurrido ese día. Era necesario reconstruir quién era ese hombre, cómo vivía y qué señales habían pasado desapercibidas. Rafael Uribe Noguera creció rodeado de privilegios. Provenía de una familia reconocida en ciertos círculos sociales y económicos de Bogotá. Desde joven tuvo acceso a educación privada, viajes y una red de contactos que le abría puertas con facilidad. Su vida transcurría en un entorno donde los problemas solían resolverse puertas adentro, lejos del escrutinio público. Sin embargo, detrás de esa fachada comenzaron a aparecer comportamientos que hoy resultan imposibles de ignorar. Testimonios recogidos durante la investigación hablaron de episodios de consumo problemático de alcohol y drogas, de actitudes agresivas y de una personalidad impulsiva. Nada de esto derivó, en su momento, en una intervención real o en consecuencias significativas. La justicia determinó que durante años Rafael Uribe Noguera se movió en un espacio de impunidad cotidiana, no porque sus conductas fueran desconocidas, sino porque rara vez generaban consecuencias. Ese contexto fue clave para entender cómo pudo actuar con la seguridad que mostró el día del crimen. Mientras tanto, la investigación avanzaba contrarreloj. Las cámaras de seguridad, los registros de ingreso a edificios y los testimonios de vecinos comenzaron a dibujar un recorrido preciso. La desaparición de Juliana ya no era un misterio sin pistas. Se estaba convirtiendo en un caso con un responsable claro. Uno de los aspectos que más indignación generó fue la manera en que, durante las primeras horas, la gravedad de la situación pareció subestimarse. La confianza en la seguridad del sector, el perfil social del sospechoso y la idea de que algo así no podía pasar allí retrasaron reacciones que, quizás, pudieron haber sido distintas. La presión mediática creció de forma exponencial. Colombia entera seguía el caso en tiempo real. Cada nueva información provocaba rabia, tristeza y una sensación de injusticia profunda. El nombre de Juliana Zamboni dejó de ser solo una noticia. Se convirtió en un símbolo. Cuando las autoridades confirmaron los hallazgos dentro del apartamento de Rafael Uribe Noguera, el país se paralizó. No solo por la atrocidad del crimen, sino por lo que representaba. La caída definitiva de una falsa sensación de seguridad asociada al poder económico y a los barrios exclusivos. A partir de ese momento, el foco se amplió. Ya no se trataba solo de un individuo, sino de un sistema que había fallado. ¿Cómo fue posible que alguien con ese historial no despertara alertas? ¿Cuántas conductas violentas se toleran cuando quien las comete pertenece a ciertos círculos? La investigación también reveló intentos desesperados por evadir la responsabilidad, movimientos apresurados, decisiones tomadas en horas críticas, silencios que hoy pesan tanto como los actos mismos. Todo quedó documentado en el proceso judicial. Este caso obligó a Colombia a mirar de frente una verdad incómoda. La violencia no distingue estratos, y el privilegio puede convertirse en una herramienta peligrosa cuando se combina con impunidad. Si este análisis te está ayudando a entender mejor por qué este crimen marcó un antes y un después, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso permite que estas historias sigan contándose con el respeto y la profundidad que merecen. En la siguiente parte, abordaremos el proceso judicial, las decisiones de los jueces, las condenas y por qué este caso se convirtió en un referente legal en Colombia. El proceso judicial contra Rafael Uribe Noguera se convirtió rápidamente en uno de los más seguidos en la historia reciente de Colombia. No solo por la gravedad del crimen,
sino porque cada audiencia parecía revelar nuevas capas de negligencia, privilegio y fallas estructurales. La Fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por pruebas técnicas, testimonios y registros que reconstruían con precisión lo ocurrido. Las cámaras de seguridad mostraron el momento en que Juliana fue llevada al edificio. Los peritajes confirmaron lo sucedido dentro del apartamento. La línea de tiempo no dejaba espacio para dudas razonables. Pero el juicio no fue solo un ejercicio jurídico, fue un espejo social. Cada detalle expuesto reavivaba una pregunta incómoda. ¿Habría sido igual la respuesta del sistema si el acusado no perteneciera a una familia influyente? Esa pregunta atravesó el debate público durante meses. La defensa intentó diferentes estrategias. Se habló de estados alterados, de consumo de sustancias, de responsabilidades compartidas. Sin embargo, la contundencia de las pruebas y la presión social hicieron que esas líneas de defensa se diluyeran rápidamente. La justicia avanzó con una claridad pocas veces vista en casos de esta magnitud. Uno de los momentos más relevantes fue la imputación formal por secuestro, acceso carnal violento y homicidio agravado. La Fiscalía dejó claro que no se trataba de hechos aislados ni de un error, sino de una cadena de decisiones conscientes que culminaron en la muerte de una niña. La condena fue histórica: 58 años de prisión, una de las penas más altas impuestas en Colombia. El fallo buscó enviar un mensaje contundente. El poder económico no puede estar por encima de la vida, ni de la ley. Aún así, para muchos, la sentencia no fue suficiente. Ninguna condena podía reparar el daño causado. La familia de Juliana Zamboni enfrentó un duelo atravesado por la exposición mediática, el dolor constante y la sensación de que el país entero había sido testigo de su tragedia. El caso también impulsó cambios. Se revisaron protocolos de atención a desapariciones de menores. Se reforzaron debates sobre violencia sexual, protección a la infancia y responsabilidades institucionales. Y, aunque ningún cambio puede devolver lo perdido, el nombre de Juliana se convirtió en un punto de referencia para exigir transformaciones reales. Mientras tanto, Rafael Uribe Noguera fue trasladado a centros penitenciarios bajo estrictas medidas de seguridad. Su figura desapareció del foco mediático, pero su caso siguió vivo en la memoria colectiva. No como un monstruo abstracto, sino como la prueba de que el mal puede esconderse detrás de apellidos respetados y fachadas impecables. Este proceso judicial marcó un precedente, pero también dejó abiertas heridas, porque más allá de la condena, quedó la certeza de que el sistema reaccionó cuando ya era demasiado tarde. Si este tipo de análisis te resulta valioso y crees que es importante mantener viva la memoria de estos casos para exigir cambios reales, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan contándose con rigor y respeto. En la siguiente parte, reflexionaremos sobre el impacto social y cultural del caso Juliana Zamboni y por qué, años después, sigue siendo una herida abierta en Colombia. El impacto del caso Juliana Zamboni trascendió el ámbito judicial y se instaló de lleno en la conciencia social de Colombia. No fue solo la brutalidad del crimen lo que conmocionó al país, sino la forma en que expuso desigualdades profundas, de clase, de acceso a la justicia y de protección efectiva a la niñez. Durante semanas, el nombre de Juliana estuvo en marchas, murales, aulas y conversaciones cotidianas. Escuelas y universidades abrieron espacios de reflexión. Organizaciones sociales exigieron cambios concretos. El país se vio obligado a hablar de violencia sexual infantil sin eufemismos, sin silencios cómplices, sin mirar hacia otro lado. Una de las discusiones más duras giró en torno a la respuesta institucional. ¿Por qué la desaparición de una niña tardó en activar todos los protocolos?
¿Qué sesgos influyeron en la lectura inicial del caso? Las preguntas no buscaban revancha, sino garantías de no repetición. Y en ese sentido, el caso dejó huellas. Se reforzaron alertas tempranas, se revisaron procedimientos y se impulsaron campañas de prevención y denuncia. También se habló, y mucho, del privilegio. El caso desmontó la idea de que ciertos espacios estaban blindados frente al crimen. La violencia no respetó estratos, ni apellidos, ni zonas seguras. Esa revelación fue tan incómoda como necesaria. Mostró que el riesgo existe cuando se normalizan conductas problemáticas, cuando se toleran excesos y cuando la impunidad cotidiana se convierte en costumbre. Para la familia de Juliana, el proceso fue un camino doloroso y público. A la pérdida irreparable se sumó la exposición constante. Aún así, su voz fue clave para que el caso no se diluyera. La dignidad con la que enfrentaron el juicio y la claridad con la que exigieron justicia ayudaron a mantener el foco en lo esencial: la vida de una niña y el deber del Estado de protegerla. Con el paso del tiempo, surgió otra pregunta compleja. ¿Qué hacemos con la memoria? Recordar no es revivir el horror, es aprender de él. Por eso, el nombre de Juliana sigue siendo mencionado en debates sobre infancia, justicia y responsabilidad social. No como un símbolo vacío, sino como un recordatorio de lo que ocurre cuando las alarmas fallan. Si consideras importante que estas historias se cuenten con contexto y respeto, este es un buen momento para suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo ayuda a que el análisis serio y la memoria sigan teniendo espacio. En la siguiente y última parte, cerraremos con una reflexión sobre las lecciones que dejó el caso, las preguntas que permanecen abiertas y por qué recordar a Juliana Samboni sigue siendo un acto de responsabilidad colectiva. Años después, el caso de Juliana Samboni sigue siendo una herida abierta en Colombia. No porque falte una condena, la justicia actuó, sino porque dejó al descubierto verdades difíciles de aceptar. Este crimen obligó al país a mirarse al espejo y a reconocer que la violencia puede ocultarse detrás de fachadas respetables, que el poder puede distorsionar las respuestas institucionales y que el silencio otra vez puede ser un aliado del daño. La figura de Rafael Uribe Noguera quedó fijada en la memoria colectiva como el rostro de una traición social profunda. No solo traicionó la confianza básica que sostiene la vida en comunidad, también evidenció cómo ciertas conductas problemáticas fueron toleradas durante años. No hubo una intervención temprana, no hubo límites claros, no hubo consecuencias a tiempo. Y cuando la respuesta llegó, ya era irreversible. El caso también dejó lecciones concretas. Reforzó la idea de que las desapariciones de menores deben activar protocolos inmediatos y sin excepciones. Que la credibilidad de una denuncia no puede depender del barrio, del apellido o del estatus. Que la protección de la niñez no admite matices ni demoras. En ese sentido, Juliana cambió procedimientos, conversaciones y prioridades. Pero hay una lección más difícil de asumir. La prevención no es solo una tarea del Estado, es colectiva. Empieza cuando se toman en serio las señales, cuando no se normalizan los excesos, cuando se interviene antes de que la violencia escale. Empieza cuando el entorno deja de mirar hacia otro lado. Recordar este caso no es recrearse en el dolor, es asumir una responsabilidad. Nombrar a Juliana Samboni es afirmar que su vida importó y que su memoria exige acciones. Es entender que la justicia no termina en una sentencia, continúa en la vigilancia social, en la educación, en la empatía activa.
Si este análisis te ayudó a comprender por qué este caso marcó un antes y un después, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo permite seguir investigando, contextualizando y narrando estas historias con rigor y respeto. También ayuda a que más personas accedan a contenidos que buscan comprender, no explotar el dolor. Cerramos con una reflexión necesaria. Las tragedias no aparecen de la nada. Se construyen en silencios acumulados, en omisiones repetidas y en la falsa creencia de que eso no puede pasar aquí. Recordar a Juliana es rechazar esa idea. Es afirmar que la memoria, cuando es honesta, puede ser una forma de cuidado, porque la justicia empieza antes del crimen. Y la memoria, cuando se mantiene viva, puede ser una barrera contra el olvido.